A pesar de que el lore parece que nos está llevando muy lejos de nuestro querido planeta, creo realmente que dentro de poco giraremos la vista de nuevo hacia Azeroth. Volveremos a casa. Pero algo que siempre nos hemos preguntado es si Blizzard, en una hipotética expansión centrada en Azeroth, nos traería un World Revamp, una actualización de las zonas antiguas a gráficos más actuales, algo que ya creíamos que vendría después de Draenor, o tras Legión, pero que con BCA vimos algunos flecos de lo que podría ser un Azeroth actualizado. Pero la gran pregunta es, ¿será en este 10.0? ¿Volveremos a nuestro hogar en un mundo totalmente renovado? Pues sería bastante idóneo que sucediese ahora. Es un número redondo, 10.0, tiene que significar algo. Y estaríamos celebrando la 9ª expansión de un juego que lleva prácticamente 2 décadas en el mercado. Y bueno, pues una forma de celebrar este hito histórico podría ser justamente esto: terminar de actualizar, de modernizar el juego. Hemos tenido el Level Squeeze, hemos tenido el nuevo leveo, hemos tenido un montón de cambios en el juego, y creo que el último paso para convertir a World of Warcraft en un juego más cercano a moderno sería justamente esto: actualizar tantas zonas, tantos kilómetros cuadrados de territorio que están sumamente descuidados hace mucho tiempo. ¿Y qué me diríais si os dijera que Blizzard lleva más de 6 años trabajando en este World Revamp y que hay muchos indicios que indican que esto puede ser una realidad tan pronto como la próxima expansión? En este vídeo analizamos los porqués y cómo se haría este proceso, este trabajo titánico, y cómo Blizzard va a hacer de Azeroth un mundo totalmente moderno con gráficos tan bonitos como los que podemos tener en Shadowlands, en Legión o en DCA. Empezamos. A finales de 2010 se lanzaba Cataclysm, la tercera expansión de World of Warcraft que cambiaría para siempre el juego. Con esta expansión vino un World Revamp de los Reinos del Este y Kalimdor, justificado a nivel de lore con la destrucción desatada por A la Muerte. La intención era reflejar los cambios de este cataclismo en el mundo, modernizando de paso sus gráficos. El trabajo que tuvo que asumir el equipo de desarrollo fue titánico, tanto que se comentó muchas veces en los años posteriores que no habría otro World Revamp tan ambicioso, o al menos con tanta carga de trabajo. Además, fue muy criticado entonces el cambio de muchas misiones de Vanilla, con la que se perdieron muchas de las cadenas de contenidos anteriores. Hoy es diferente. Hoy tenemos las versiones Classic de los juegos, tenemos Vanilla, tenemos TBC y pronto tendremos la Lich King. Además, la tecnología de faseo que utiliza Blizzard actualmente nos permitiría revisitar zonas antiguas cuando queramos. Así que pueden actualizar perfectamente el mundo, incluso pueden cambiar las misiones sin demasiado prejuicio para los jugadores. Y es un tema que ha ido surgiendo levemente estos últimos años, especialmente a partir de Draenor. Una de las cosas que nos trajo esta expansión fueron los gráficos mejorados. Hubo un salto de calidad importante a nivel de gráficos y a muchos nos hizo soñar por un World Revamp. Nos preguntábamos, oye, ¿y si utilizasen los gráficos de Draenor para actualizar todos los entornos de Kalimdor, Reinos del Este? Sería increíble, ¿verdad? Creo que Blizzard lleva años actualizando modelos para preparar el terreno para un World Revamp. Pensadlo, es mejor ir actualizando texturas, modelos, poco a poco, durante los parches, que asumir una carga de trabajo como la que tuvieron durante Cataclysm. En Legión los rumores de un World Revamp aumentaron cuando veíamos como Blizzard actualizaba assets que no tenían mucho sentido, muchos de ellos no iban a ser usados en las zonas nuevas. La alfa de Legión, por ejemplo, nos sorprendía con modelos de conejos, ratas, ardillas y osos actualizados. Con BCA este proceso se acelera y se pone sumamente interesante. No solo siguen actualizando modelos antiguos según las texturas, sino que actualizan los gráficos de zonas completas, aprovechando la aparición de los frentes de guerra. En el proceso se actualizaron Costa Oscura y las tierras altas de Arathi, y vimos también cómo se incluían multitud de nuevos assets, aprovechando también las islas y las nuevas zonas. También hemos visto cómo constantemente están actualizando modelos que no tienen sentido, sino es para sentar las bases para un futuro World Revamp. Recientemente, en el patch 9.0.1, Blizzard actualiza el modelo del carnero y en el 9.1 ha actualizado el modelo del oso de Vanilla, por ejemplo. No quedan demasiadas criaturas que no estén actualizadas en el viejo mundo, y para las que faltan pueden usar perfectamente variantes de modelos que podemos ver en Draenor, BCA, en Legión o incluso en Shadowlands. En este mismo parche 9.1 han añadido incluso el modelo de posada de 2 pisos actualizado a los archivos del juego, un modelo que puedes encontrar en zonas como Villadorada, pero está ya dentro del juego actualizado. Y tampoco podemos olvidar, por ejemplo, esa taberna de Hearthstone que vimos datamineada en el 8.2.5 y que no sabemos qué uso va a tener. La actualización de modelos y texturas no ha parado todos estos años y cada vez tienen más trabajo adelantado. Durante BCA la cosa se puso muy interesante. Era como si Blizzard estuviese aplicando un soft revamp al viejo mundo, dándole atención y actualizando poco a poco zonas y elementos.
En BFA incluso se actualizaron zonas nuevas, como hemos visto antes, y esto pudiera haber ido mucho más allá si los frentes de guerra no hubiesen fracasado estrepitosamente. A principios de la expansión vimos como a través de un comando in-game podíamos sacar el listado de los frentes de guerra, y nos sorprendimos al ver que aparecían varios más de los que habíamos visto hasta entonces. Vemos en el listado la batalla por Stormgarde, por supuesto, en Tierras Altas de Arathi, pero también vemos frentes de guerra de Azshara, de Luna Argenta y los Baldíos del Sur. Sabemos que Blizzard recortó muchísimo contenido de BFA, y entre estos contenidos se encuentran estos frentes de guerra que hubieran actualizado gráficamente 3 zonas sumamente importantes. Imaginaros que hubiese sido tener estas zonas actualizadas actualmente, incluso Luna Argenta, que es una de las zonas más difíciles de actualizar y que más cariño necesitan. Luna Argenta tiene gráficos de la época de la TBC, de hecho cuando acudimos a la ciudad no vamos al norte de los Reinos del Este, faseamos, porque la ciudad in-game está dentro del mapa de Terrayente. Esto nos hubiera dado un soft revamp muy interesante en algunas zonas y es una gran forma de ir actualizando el mundo sin necesidad de invertir años de trabajo. Pero Blizzard lleva años actualizando assets y mejorando gráficos, y pueden usar todos estos elementos para aplicar un world revamp en todo Azeroth. Creo que la ambición de BFA era justamente esa, tener a Azeroth como gran protagonista y desarrollar una cuarta guerra en varios escenarios del mundo, lo que les permitiría ir actualizando zonas. Pero BFA fue recortada y parece que esta idea fue parcialmente descartada. Pero esto no quita que todos esos assets en los que trabajaron para desarrollar estos frentes de guerra, zonas y demás, no estén ahí y que puedan ser utilizados en un futuro cercano. Como hemos visto, Blizzard lleva años actualizando nuevos modelos de texturas, pero también pueden usar elementos de expansiones como Draenor, Legión o BFA. Para todo lo relacionado con la alianza pueden utilizar modelos de la ciudadela de Draenor, junto a los nuevos modelos que nos ofrece Kultiras, por ejemplo. Los modelos de los mecagnomos pueden ser utilizados de base para actualizar todo lo relacionado con los gnomos, incluso podrían, si quisieran, resucitar su capital, al igual que Gilneas. Las puertas de la capital Worgen pueden abrir sus puertas utilizando los modelos de edificios que podemos encontrar en la isla de Boscamparo. Para los Draenei tenemos multitud de nuevos modelos en Argus y también en Draenor, y para los Elfos de la Noche tenemos edificios nuevos que fueron utilizados para el revamp de Costa Oscura. Incluso en la nueva zona de Confín del Exilio podemos encontrar una aldea elfa escondida en el mapa. Para la Horda tampoco nos faltan recursos. La nueva arquitectura orca de Draenor puede servir de base para una remodelación de Orgrimmar y las aldeas de la Horda. Ya vimos una pista de esto con la instalación de la embajada en Orgrimmar, que utiliza uno de los modelos de Draenor. Para los Tauren tenemos muchos assets de Monte Alto que pueden utilizarse de base para remodelar sus zonas. Para los Elfos de Sangre tenemos muchas cosas, la arquitectura de Suramar, por ejemplo, que se le puede aplicar un recolor para utilizarla, o estoy seguro que los modelos que iban a utilizarse para ese supuesto frente de guerra en Luna Argenta, seguro que existen y seguro que podrían utilizarse. Para los Trolls tenemos modelos arquitectónicos usables de Zandalar o en las propias Tierras Altas de Arathi. Para los Goblins podemos utilizar los modelos de la mazmorra Beta Madre. Los Pandaras necesitan un poquito de cariño como raza también, pero para los modelos de edificios tenemos buen material, por ejemplo con la isla Aldea Flor de Nieve. En el tema de texturas y paisajes es algo que también se ha avanzado bastante. Como vemos, en los Reinos del Este, por ejemplo, tenemos varios archivos de suelo que son básicamente el mismo archivo con distinto color y detalle. Puede usarse el suelo que se usó en las Tierras Altas de Arathi, en Costa Oscura, lo mismo con los árboles y hierbajos. Para las zonas desérticas de Kalimdor, por ejemplo, también tenemos modelos de Gongron en Draenor, o lo que iba a utilizarse para ese frente de guerra de los baldíos que nunca apareció. En definitiva, hay recursos más que suficientes para que a nivel gráfico Blizzard pueda hacer una actualización masiva al juego. Llevan años trabajando en ello, y estoy convencido de que llegaremos a verlo muy pronto. Todo esto sumado a los cambios que estamos viendo durante estos últimos años en World of Warcraft, el level squeeze, la nueva experiencia para nuevos jugadores, el leveo totalmente cambiado, la nueva pantalla de personalización de personajes y las cada vez más opciones de personalización que tenemos, todo indica que Blizzard está con la idea de modernizar el juego. Puede que esto nos aleje para siempre de un supuesto WoW 2, pero con esto tan bonito, ¿quién quiere un WoW 2? Y sí, yo estoy convencido que esto puede venir. Hace muchos años lo iba diciendo, de hecho antes de empezar este canal de YouTube, cuando hacía solamente stream en Twitch y tal, lo decíamos mucho. Durante el paso entre Legión BCA y demás lo estuvimos comentando además. Es algo que llevo mucho tiempo esperando y creo que es importante. No es algo prioritario para Blizzard, supongo, no es tan importante como crear una nueva zona o crear una serie de mecánicas que mantengan a la gente enganchada, y sería una cosa que los jugadores agradecerían. También lo agradecerían mucho los jugadores nuevos que van llegando al juego y se encuentran con, no sé, con escenarios que
que son muy antiguos. Siempre es bueno tener la opción, y creo que con la tecnología que tiene actualmente Blizzard siempre vamos a poder tener, ya sabéis, el dragón de bronce para poder volver a la versión antigua cuando queramos. Entonces realmente creo que es algo que es viable y que pueda suceder. La pregunta ahora es ¿qué van a hacer? ¿Se va a hacer un world revamp suave, en plan cambiar texturas, modelos y que el entorno sea bonito? ¿O realmente van a hacer un world revamp que puedan incluso cambiar misiones de las zonas de Classic? Será interesante ver qué tienen planificado para esto. Esto puede que pase la siguiente expansión o puede que no pase. Simplemente puede que Blizzard vaya utilizando zonas poco a poco, modelos y demás, y que tengamos un world revamp muy progresivo poco a poco. Pero creo que sí, creo que se está cociendo algo. Ya hemos visto todos los cambios que han hecho estas últimas 2 expansiones, con el tema del level squeeze, el tema de los, ¿sabéis?, de la posición de personajes. Hemos visto muchos cambios que va hacia un WoW más moderno. Y creo que este sería uno de los últimos pasos para regenerar completamente World of Warcraft. Ya vimos como también, incluso principios de expansión, han cambiado assets, modelos, incluso de Battle.net, con nuevas imágenes y todas estas cosas. Están buscando hacer un rebranding, ¿vale? Una mejora de toda su marca de World of Warcraft. Y también tenemos los libros, ¿no?, que hemos visto, Los Reinos del Este y Kalimdor, que han salió uno el año pasado, uno sale este año. Y son 2 libros que nos ayudan a recorrer todo lo que son estas 2 zonas. Nos cuenta la historia, pequeñas leyendas de cada una de estas regiones. Y no sé, a mí me da la sensación que también es un típico libro que te pueden sacar antes de anunciar ese World Revamp. Así que iremos viendo cómo evoluciona esto, pero bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Queréis que vamos a tener una nueva actualización de un nuevo Azeroth con gráficos modernos? ¿Os gustaría? ¿Os da igual? Ya sabéis, tenéis los comentarios abajo para dejarme saber vuestra opinión. Así como también podéis comentar todo esto en Discord, un servidor donde somos cada vez más personas y tenemos muchos planes con este servidor, así que os animo mucho a uniros. Tenéis el enlace abajo en descripción, así como en Twitter e Instagram, donde soy bastante activo, ya sabéis. Y recordaros que estamos subiendo 2 vídeos semanales en Facebook Gaming exclusivos para aquella plataforma, así que no os olvidéis seguirme por allí, que allí también estamos haciendo contenido semanalmente. Y también ya sabéis que vamos a volver a los directos. Hicimos un directo hace un par de semanas, muy contento además, aquí en esta plataforma en YouTube, así que esta semana esperad un directo. Ya os iré informando a través de la pestaña comunidad, a través de las redes sociales y todos estos medios que tenemos. Y también agradecer, como no, a los miembros del canal, está ayudando mucho a poder seguir con este proyecto adelante. Muchísimas gracias a todos. Aquí tenéis algunos de los nombres de estos valientes que están apostando por este proyecto. Y en fin, sin más, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.